Pues vamos a empezar a montar este cuerpecito. Mirad, vamos a coger todas las piezas y vamos a poner las piernecillas. Aquí donde hace esta curva es donde vamos a poner nuestro primer punto. Vamos a utilizar una aguja larga y hilo también del resistente. Haremos aquí un nudo que nos va a permitir tirar con fuerza. Vamos a pasar de un lado a otro. Mirad, las piernas las vamos a colocar en esta posición y justo en esta hendidura. Aquí es donde tienen que ir colocadas. Ahora vamos a cogernos la parte de aquí atrás, pues más o menos a 1,5 dedos de la costura, y vamos a salir por este lado de aquí. Cogeremos un botón y pasaremos. Volveremos a pasar por la anchura más o menos del botón y saldremos por la parte de atrás. Entraremos por la parte de delante y saldremos por la parte de delante. Tenemos que tener cuidado de que los hilos no cojan las vueltas, que nos queden bien firmes. Y aquí haremos igual, pasaremos y pasaremos el botón. Y entraremos. Y ahora vamos a traspasar todo el cuerpo, desde la parte de atrás hasta la siguiente base. Pasamos por el botón y salimos. Y ahora sí, tiramos con fuerza. Y vamos a repetir el mismo paso. Si queréis, podéis ir midiendo que os queden a la misma altura, que nos quede el muñeco así girado, sino tiene que quedar recto y firme. Ahora vamos a hacer igual. Vamos a pasar por aquí. Y voy a cambiar de aguja porque esta es un poquito corta. Mirad, voy a coger esta que es un poquito más larga. Ahora sí, voy a entrar de nuevo y voy a hacer el mismo paso pero atravesando todas las piezas. Buscar el botón . Utilizaré un alicate para ayudarme a tirar con fuerza de la aguja. Saldré por el agujero del botón y tiraré con fuerza. ¿Veis? Y nos quedan las piernecillas en su sitio y bien firmes. Ahora voy a salir por aquí, voy a entrar por aquí y voy a salir por la parte de dentro.
Tiro con fuerza. Y ahora por aquí voy a darle una vuelta. Voy a pasar la aguja por el lazo y voy a tirar. Y repito, y ya simplemente esconder el hilo. Bien, pues una vez que ya lo tenemos cortado, vamos a colocarle los bracitos. Ponemos el hilo doble y hacemos un nudo. Mirad, cuando el cuerpo es como el de Luna, que tiene hombros, a la hora de colocar los bracitos tenemos que tener en cuenta que sea y colocarlos como si fuese una continuidad, ni aquí ni aquí, porque no quedan bien. Tenemos que colocarlos justo aquí, como si fuese una continuación del hombro con el bracito. Ahora lo vais a ver más fácil. Mirad, vamos a poner aquí también igual. Cogeremos un trocito, pasamos la aguja y tiramos. Pasamos de un lado al otro. Aquí tenemos que tener cuidado con el palito. Y sobre todo la posición de los brazos. Vamos a coger de arriba abajo y cogeremos relleno. Tiramos de las dos hebras y ahora por la parte de aquí abajo vamos a entrar y vamos a salir por la otra parte del lateral. Veis que cuando tiremos nos quede como si fuese una continuación. Y ahora aquí en este lado vamos a hacer igual, de abajo, de arriba abajo, y vamos a dar otra pasada. Saldremos lo más cerca de donde entramos antes y salimos. Y también nos aseguramos que nos quede en el mismo sitio. Tiramos, vamos tirando con fuerza para que nos queden bien pegados al cuerpo. ¿Veis? Así, en esta posición. Vamos a dar una vuelta y otra más. Y ahora escondemos el hilo.
Y ya tendremos el cuerpecillo preparado. Vamos ahora a ponerle la cabecita. ¿Veis? Se mantiene sentado o sentada, no se cae y está perfectamente unido. Vamos a coger la cabeza y la vamos a poner bien abajo porque es un bebé. Mirad, si la ponemos así es muy bebecito y si la subimos es más grande. Yo la voy a poner prácticamente nada, casi pegada a la zona de cuello. Miramos que nos quede bien colocada. Y voy a rematar porque me he quedado sin hilo. Y le vamos a dar otras pasadas para dejarla bien firme, aunque está bastante firme, pero voy a asegurarme bien. Ahora sí. Y ya remato. Pues mirad, así nos queda. ¿Qué os parece? Súper guapa, ¿eh? Vamos a hacerle la técnica del bolsillo. Cogemos un trocito de tela que nos cubra toda la cabeza y yo creo que con este trocito tengo suficiente. Mirad, la cogéis un trocito y medís que no sobresalga de la parte de la costura. La vais recortando y le vais dando la forma de la cabecita. Voy a darle aquí la forma redondita. Y ahora la voy a coser. Mirad, empezaremos a coser desde aquí, desde un lateral. Vamos a dejar el nudo dentro que no se vea. Y aquí vamos a colocar el bolsillo. Y vamos a ir cosiendo por todo el contorno. Donde os vaya pidiendo una especie de vuelo o pinza, se la vais haciendo. Por ejemplo, aquí.
Y ahora por este agujerito vamos a rellenar el bolsillo. Con un rellenador finito vamos a meterle por aquí la guata. Y la vamos llevando hacia el hueco que nos vaya pidiendo. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Y ya cuando tengamos la cabecita bien rellena, vamos a rematar. Si por algunos sitios se os abre, como me ha pasado a mí, no pasa nada. Enhebráis aguja y le dais otra pasada. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, yo voy a ponerlo y lo cierro. Y ahora vamos a hacer la prueba de que efectivamente la técnica del bolsillo funciona, haciendo que la muñequita mueva su cara de forma lateral y también de forma inclinada. Mirad qué graciosa. No me digáis que no está, vamos, para comérsela. Y después la ponemos en su lugar sin ningún problema. Bueno, pues vamos a empezar con la peluquería. Vamos hoy a ser peluqueras, que también tenemos nuestro arte. Vamos a empezar con ella.